Muy buenas tardes con todos, aquí en una nueva edición de Jueves Será, entrevistas desde la Mediateca. Esta vez nos acompaña Raquel Conca, cineasta. Muy buenos días, Raquel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la No, invitación. gracias a ti por estar con nosotros. Y pues vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Un poco de tu carrera directamente como cineasta, cómo llegas al cine también y sobre tus últimos trabajos, ¿no? Sobre todo el último cortometraje. Entonces, para comenzar, ¿podrías contarnos, tal vez compartir un poco de cómo es que pasas me decías, los dibujos al inicio y toda tu exploración en estudios formales también de ciertas materias como economía o filosofía hasta llegar al cine? Te escucho. Em, bueno, yo creo que el cine es un arte muy amplio Ujú. y muy exigente en el sentido de que de por sí todas las obras que ya nos preceden por historia del cine y que además es un arte que se va conociendo a sí mismo y mejorando porque hay las nuevas tecnologías y te va en ese sentido también exigiendo, ¿no? De que, ¿me entiendes? Utilices nuevas herramientas para seguir Ujú. creando, ¿no? Es un arte muy actual, Ok. ¿no? Que se va actualizando, eso es muy interesante. Entonces, esa búsqueda, digamos, ¿no? Y mirando estas obras predecesoras, ¿no? Ujú. Desde que inició el cine, hace más de 100 años, de alguna manera te interpela. Llega un momento de tu vida que te interpela. Si no es ahora, puede ser cuando estés más mayor, no sé, Ujú. o de muy pequeño, ¿no? Todo depende a lo que uno está expuesto, ¿no? Por ejemplo, si a los 5 años estás Ujú. expuesto a mucho cine, pues ahí también va a tener una repercusión, Wow. imagínate, ¿no? De repente no vas a entender el mensaje en sí, que sería filosófico, que podría ser, Ujú. o histórico, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí va a pasar por una cuestión sensorial. Ok. Y la cuestión sensorial tal vez hasta se forme como una intuición, ¿no? O germine una idea en el niño, en el adolescente, en el puber y bueno, y en un joven, ¿no? Ahora, tú en tus trabajos tienes influencia del anime, pero también de tus estudios en filosofía, que intentas plasmar dentro de ahora cortometrajes y posteriormente en largometrajes. Ujú. Eh, sí, mira, yo creo que más ha sido mi exposición frente al anime Ujú. eh, y los dibujos animados, se puede decir, ¿no? Que ya no entran en la categoría de anime, Ok. pero, pero bueno. Pero en especial sí el anime porque siento que hay un desarrollo psicológico allí, bien fuerte, ¿no? Por mencionar uno, Evangelion, ¿no? Que se Ok. me ocurre ahorita, y incluso las mismas comedias y dramas que puedas encontrar ahí, no tan clásicos y más bien contemporáneos. La vez pasada estaba viendo Food Wars, por ejemplo, Ok. ¿me entiendes? Te plantea una nueva comedia que también no deja de mirar a lo que acontece, pues no ahorita, lo que estamos viviendo con el TikTok y el Instagram. Claro. Entonces, se acomoda, ¿no? A ese tipo de gustos o el timing, el pacing, todo eso ya viene un poco motivado por lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Como Sí, que queremos algo más rápido, queremos eso, un tipo eso, eso, de eso. comedia, ¿me entiendes? Y esto puede evolucionar el próximo año. Pero sí, yo señalaría que son los dibujos, ¿no? Ujú. Los dibujos animados. Y, y bueno, no me refiero a Tom y Jerry y eso, Ujú. porque no he tenido tampoco esa experiencia, ni siquiera los Simpsons, Ujú. sino el anime, ¿no? Porque me acuerdo que en el año 95 exactamente Ujú. me desperté, prendí la televisión y empecé a ver creo que El Varón Rojo, Las Ok, Guerreras claro, Mágicas. claro. Ya. Que para nosotros ya era repetición, eran un poquito más antiguos. Sí, sí, Pero, sí, parece que era una repetición, yo no, ajá, nunca lo el busqué Barón Rojo, históricamente. Mazinger Z, Sí, 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 eso, claro. eso incluso lo vi después, pero lo que estaba en la televisión, ¿no? Que era mi acercamiento más directo, ¿no? Porque más bien fue después que ya busco, y hay una necesidad mía por ver más, por Claro. descargar, por comprar el disco, ¿no? Pero el primer choque que tengo es por la televisión y veo todo esto de Caballero del Zodiaco, Ok. Candy, Lady Oscar, y entonces nuevamente la sensorialidad, porque yo soy un niño, no entiendo, no interpreto Ujú. quizás al nivel de un filólogo, literato, pues nada que ver, ¿no? Y la educación en el país es deplorable, entonces no iba a Claro. entender nada. Ok. Pero sí
tal vez como el arte de la música, era algo que lo visual se me quedaba, ¿no? Y digo la música porque la cuestión sonora, bueno, a todos nos encanta una canción y no sabemos de repente ni siquiera nada de ritmo, de cuartetos, ni de sinfonías, ni de nada, pero estamos disfrutando ahí las melodías, Claro, ¿no? lo podemos como identificar, ¿no? Es directo, ¿no? Entonces, en mi caso era lo visual, más que incluso lo musical. Y, y sí, como eran complejos estos dibujos, ¿no? Evangelio, yo sentí la necesidad de estudiar más, Ok. de formarme más. ¿Y tuviste en algún momento que tal vez, digamos, de tu paso del... me dices que no revisaste mucho manga, sino directamente anime. Anime, sí, Ok. animación. Y después te empapaste de literatura Sí. también. ¿Y sientes que en algún momento, o sea, no tienes el interés por escribir antes que hacer cine? Eh, la escritura es algo que me ha motivado bastante por las historias que he visto y por los libros que he leído. Así que tranquilamente se podría escribir, y digo se podría escribir porque en cierto momento de mi adolescencia le tuve un gran respeto Ok. a la poesía. Ahora, pero ¿no crees que, te pregunto, Ajá. ¿no? Que la literatura tiene como que ciertos límites que no encuentras en el cine y es por eso que optas por el cine en lugar de Ah, escribir? ¿O no lo habías límites visto en la así? literatura. Al momento de mostrar, contar la Sí, mira, historia. yo no sé si decir límites porque he abierto libros, Ujú. por ejemplo, los libros de Ernesto Sábato Ok, me parecen recontra cinematográficos. Borges, ni qué decir, Cortázar, peor. O sea, ok, la literatura del boom latinoamericano a la cual me acerqué, no sé por qué me acerqué, ok, ni me acuerdo cómo sucedió. No, sí me acuerdo, había un profesor que era filósofo ok. y de pronto yo tenía mucha suerte para argumentar, para hacer conclusiones, no sé por qué. Entonces, había una serie de concursos en la academia, ¿no? Ok. Porque como te digo que me preparé, entonces estuve en una academia y ahí me di cuenta que me resultaba fácil el pensamiento crítico. Ok. No entendí por qué, pero sacaba buenas notas y eventualmente participaba en los concursos pequeños de esta gran unidad académica, ¿no? Que es Claro. muy conocida, no lo voy a decir cuál es. Entonces, Va a aparecer abajo. ¿y qué sucedió ahí? No creo que un libro, como te diga, se limite, sino más bien tiene todo un universo. Ok, Y una de las captaciones que yo podría hacer sería por vía del cine. perfecto. Ajá, Ok, por vía del cine. entiendo. Ahora, ¿estarías de acuerdo con la premisa de que el cine, de alguna manera hoy, que vivimos en un paradigma audiovisual, el cine es la nueva literatura? El cine como nueva literatura. Sí. Mira que las series están siendo bastante cinematográficas. Entonces también incluiría pues las Las series, ¿no? series, claro, no solamente una Sí, sí, película, claro, ¿no? sí, Claro. totalmente. Claro. Ya no sería, pues anteriormente creo que teníamos la mentalidad de decir serie televisiva, ¿no? Pero Claro. ahora es cinematográfica total. La nueva literatura, yo creo que son artes distintos, se complementan, sí. Tú me preguntaste si el cine podría ser como una especie de nueva literatura, Sí, ¿no? para el paradigma audiovisual, Para el ¿no? paradigma audiovisual que estamos viviendo. Y creo incluso que ese paradigma audiovisual que señalas ya hace un par de años es nuestra realidad, ¿no? Claro. Y en ese sentido, un paradigma O sea, vivencial. reforzado hace un par de años, pero Sí, ya reforzado hace un par de tiene... años, ¿no? Porque esto viene ya desde... De si se- hecho, hay si se- literatura que bebe mucho del sí, desde cine, los ¿no? años 80, ¿no? O 70 también. Claro. Son artes distintos. La literatura Ok. eh, puede quizás de repente exponerse también en forma visual Ujú. y el cine puede exponerse de forma más narrativa, ¿no? Que finalmente ha sido siempre un arte narrativo, a excepción de estos videartes, ¿no? Y del collage, ¿no? Que está o el footage, que está dentro del género cinematográfico, por decirlo, dentro de la cinematografía que es muy amplia, que ya, digamos, experimenta, ¿no? Pero narrativo, o sea, el cine sigue siéndolo, ¿no? Claro. Tenemos un inicio, nudo, desenlace, tenemos el viaje del héroe y el conflicto, el clímax, todo eso es bastante notorio, ¿no? A la hora de abordar una historia en el cine, ¿no? Que podría pasarse por alto, sí, podría pasarte por alto, pero digamos, ya sería parte de, ya no sería, digamos, un cine masivo, sino más Ujú. bien para cierto tipo de público. Hay Claro. público para todo.
¿no? Yo creo que ambos se están viendo, se están retroalimentando, pero no diría de que el cine sería como una especie de nueva literatura. Ok. No, me parece que, como te decía, no es un arte que se actualiza, se moderniza, y eso me encanta tener esos retos de qué cosa es lo nuevo visual ahora y de cómo, formas nuevas de cómo entretener, me encanta eso. Pero la literatura es más vieja y tiene el terreno jodidamente ganado, Ok. ¿no? Más aprendido tal vez. Y fíjate que a pesar de tener 100 años de historia el cine, es un arte joven y el más joven de todos. Más joven que la pintura, más joven que la escultura. Ah. Entonces, tal vez superficialmente podríamos decir que sí, es el paradigma actual, ¿no? Pero todavía siento que Desde el punto de vista del consumo, ¿no? sí, O desde sea, el punto de vista del una consumo. persona promedio consume, que, dependiendo del país, Sí, claro, claro, sí una tienes cantidad de razón. libros, pero una cantidad mayor de series o películas. Sí. Y También ahora por la con los videos de inmediatez. 30 segundos, total, sí. Claro, Eh, Igual sería muy interesante ver qué sucede en las próximas décadas. claro. Que las series tampoco es que, o sea, salvo ciertas excepciones, no es que los capítulos sean necesariamente cortos, ¿no? O sea, No, por no, lo general claro, el promedio es de 1 hora, claro. hora 20 minutos. Y Entonces, nuevamente, esto de 1 hora que tú señalas, te podría decir que la gran mayoría de producciones que tú señalas, y ya específicamente hablando de las series, y si van a durar 1 hora, tendrían que apoyarse mucho en la narrativa, ¿no? La literaria que estabas mencionando. claro. Porque más bien sucede en una minoría que sea un producto visual, ¿no? Por ejemplo, por citar algunos directores muy conocidos, por ejemplo, el mismo Ape Champón, Berazatakul, hace cosas que, digamos, rompe la narrativa. Pero de pronto es otro público, como te señalaba. Y Claro. más bien lo que tú dices de 1 hora, productos cinematográficos o series cinematográficas que tienen ese tipo de duración. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Peaky Blinders. Entonces sí tienen un gran apoyo y descanso y motivación en la narrativa, ¿no? Que bien podría venir de la literatura. Claro. Y que de hecho es un lapso en el que puedes tranquilamente terminar un capítulo o un libro. Sí, Entonces, sí, la cantidad de horas de una serie, una temporada de serie, es incluso mayor a lo que te toma leer un libro completo. claro que sí. Entonces, el tema del tiempo tal vez no es ni siquiera una limitante para la literatura, pero del punto de vista del espectador, pues es tal vez más cómodo ahora ver un video que leer, ¿no? Sí, Ese es el sí, detalle. es por los tiempos que estamos viviendo, pero porque también se nos adiestra, voy a usar esa palabra, en el facilismo, ¿no? En la Sí, cultura del claro. facilismo, en agarrar el celular y simplemente ver y abrir el Netflix como si fuera un parque de diversiones y simplemente tal vez guiarse de los tops 10 primeros Sí, o sí, ni siquiera la recomendación de un amigo, del profesor, ¿no? O en este caso del, del conocedor de películas, ¿no? claro. Porque en literatura o en filosofía siempre en humanidades tenemos a alguien, a los entendidos, ¿no? A los Ok. entendidos, que son estas personas muy digamos, que tienen un bagaje excelentísimo, ¿no? Claro. Y que son pues una especie de sabios, ¿no? Ahora, ¿cómo son? Ya nos has citado algunas de tus referencias, tanto en cine como en literatura, pero si tuviésemos que citar algunas obras que, digamos, te encuentren al principio y que tú podrías citar como una primera referencia, tu Sí, claro. inicio Sí, en la literatura y en el cine, ¿cuáles serían, sí, Dostoyevsky. por ejemplo? Sí, Dostoyevsky. Y eso que antes había leído Hamlet Ok. y hasta el día de hoy me recuerdo muchos pasajes de Hamlet, sobre todo los del cementerio. O sea, Eh, inicialmente Shakespeare y Inicialmente es Shakespeare, Dostoyevsky, pero Crimen y Castigo puede ser, o cuál Hamlet sobre no, pero todo. en el caso de Dostoyevsky. Ah, sí, en el caso de Dostoyevsky, El jugador, que es un Ok, libro pequeñito, claro, pero que ya viene motivado por los hermanos Karamazov y toda la literatura que yo podría decir libremente que este libro, se los totalmente recomiendo, condensa la literatura de Dostoyevsky. ok, Y los pasajes, bueno, por no decir capítulos, no tiene capítulos, no me acuerdo la verdad, pues lo pero tenemos son ahí. muy cinematográficos, Ok, bastantes, ¿no? Él describe el sudor cuando ve a Polina Alexandrovna y están en el carruaje y él no es capaz
él siente, el personaje siente, ¿no? Y por otro lado tiene un vicio que me parece bastante real en la persona humana, porque los vicios los tenemos todos, ¿no? Sí, Y a claro. veces no los declaramos, eh, o bueno, cambiamos de vicio. Es un recurrente Es en algo tan, Dostoyevsky, tan ¿no? real, ¿no? Que leerlo en ese libro a muy corta edad, a los 14, Ujú. me pareció una cosa sorprendente. Luego entré a Edgar Allan Poe, Ok. Mario Vargas Llosa también, peruano. Y creo que fue por Mario Vargas Llosa que empecé a revisar Boom latinoamericano. Ok. Boom, tú sabes que esa literatura hasta el día de hoy es insuperable, ¿no? En el caso de nuestro continente, ¿no? Algunos autores peruanos también, no lo voy a negar, Manuel Segura, justo ayer me recordaba, que tiene este libro de Con una bala en la cabeza. Y no es un autor tan conocido, pero como te digo, ya creo que buscaba ese tipo de literatura que me describiera exactamente lo que está sucediendo, ¿no? ¿No? Y ya como te digo, la literatura del boom latinoamericano es perfecta para eso, es una trome. Vallejo ya muy tardíamente a los 19, 20, y igual me encantó que sea esa edad porque nunca había procesado masa con 10 años, y es que a cualquiera se nos ha mandado a recitar, Sí. ni Trilce, no tenía ese entendimiento del vanguardismo, ¿no? Que finalmente se postula que él podría ser uno de los inventores quizá, ¿no? Habría que tener cierto conocimiento, ¿no? De, tanto histórico como literato, y bastante conocimiento de la lengua también española. Eh, ¿Por qué? Porque con eso se hace un poco más digerible la literatura, ¿no? Imagínate, yo he tenido el caso de estar rodeado de compañeros que son incapaces de leer en la universidad, son incapaces de terminar un libro de Vallejo, ¿no? Y ahora con los actores, ¿cómo te va con eso? Con los actores, sí, pero quería terminar de Sí, cerrar esa por idea favor, de la perdón. literatura, porque es importante no perder la motivación de acercarte a esos libros, sea el que fuere, ¿no? Yo te he hablado mucho de boom latinoamericano y de autores peruanos, pero tanto en poesía como en literatura hay que motivarse con la misma literatura, ¿no? En el caso del cine también, porque eso te permite ir de un libro a otro libro, a otro libro, pero si tu conocimiento es reducido, ya no te acercas a, por ejemplo, a Mallarmé, ya no te acercas a Rimbaud, y ese contacto es tan importante para el cine, ¿no? Y eso era lo que finalmente no te lleva a conocer un poco más y a proponer finalmente en la cinematografía algo más. Ok. Ahora, podríamos hablar un poco de tu último trabajo. Perdón si lo pronuncié mal. Days to No, Remember, sí, Days to Forget. ajá. Pero me preguntabas de los actores. Sí, 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 sobre la relación con ellos en torno a poder, lo que mencionabas, ¿no? leer. Leer, sí, Sí, totalmente. Mira, dejarse tal vez algunas tareas de pensamiento también. claro, lo que estoy haciendo actualmente es hacer una especie de curso con los actores, donde ellos tienen, como cuando tú entras a un curso y te dicen los requisitos para entrar al curso, que es, bueno, en filosofía teníamos que conocer bastante filosofía antigua, ¿no? Haber leído Platón, haber leído Aristóteles, manejar un poco de ética, eso cuando empiezas la carrera, ¿no? Es decir, Eh, van en orden cronológico en Sí, la en carrera. filosofía ¿Y vamos qué en... opinas de eso? Es importante, Ir en orden es cronológico. importante, sí. Ok. Pareciera que no, pero fíjate que para entender, por ejemplo, el pensamiento cartesiano, es bueno pasar por ciertos comentarios de Aristóteles, de Santo Tomás, Claro. y bueno, el buen Platón, ¿no? Pero te decía que con los actores actualmente ya sí estoy haciendo bastante esa labor de, no sé si educación, pero preparación finalmente, porque quiero que ellos vengan viendo y conociendo cuáles son las influencias cercanas al producto final que vamos a realizar, ¿no? Claro. Libros, películas, series y música. Así es como estoy trabajando actualmente, ¿no? Y me encanta porque de esa manera el actor conmigo podemos tener una especie de conexión, y a la hora de grabación lo que esperaría sería que él ya haya tomado este curso, ¿no? Que se le entregó al inicio, yo le entregué un folder, y ya venga con más propuestas, Ok, más claro. ideas, ¿no? Y él ya está solo en la actuación, y yo ya no lo quiero estar cortando, cat, 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 con la cámara, ¿no? Claro.
Ok. Y les das total libertad para la exploración de cada personaje y para incluir tal vez biografía previa de su personaje antes de empezar la grabación. Sí, sí, Ok. sí, me gusta eso justamente por el desarrollo del cine francés en los años 60. Ok. ¿No? Es algo que tomé bastante de ejemplo y lo menciono ya que estamos en un espacio de la Alianza Francesa muy importante. Y aparte, en la historia del cine, el cine francés, pues no se puede concebir historia del cine sin cine francés, ¿no? Claro. Entonces ahí, exactamente con Truffaut, con Godard, hay una especie de exploración, improvisación, ¿no? Que incluso ellos, ¿no? Porque son bastante cinéfilos, entonces cuando hacen ellos sus entrevistas muy jóvenes, ellos van a entrevistar a directores muy antiguos, Fritz Lang, ¿no? Se los recomiendo un documental pequeñito que se llama El dinosaurio y el bebé. El dinosaurio vendría a ser el director con más antigüedad, ¿no? Que empieza desde cine mudo, ¿no? Y que pasa por el cine sonoro y el color también en el cine. Y el bebé vendría a ser este gran dinosaurio ahora, pero que en ese tiempo era bebé, que Jean-Luc Godard, que le pregunta, ¿no? Cómo él construía los planos. Y este director más mayor, Fritz Lang, él tenía pues todo trazado como un diseño de planta. A mí me parecía arquitectura. Y yo también cuando vi cómo él diseñó Metrópolis en su cabeza y con las personas que trabajaban ahí, con los técnicos, me pareció genial. Y me pareció una cosa que yo diría, ¿cómo lo puedo hacer yo, Raquel, no? Pero que Fritz Lang también se emocionaba y decía, ustedes jóvenes están proponiendo sobre la base de una experimentación muy libre, ¿no? Muy libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí la cuota de ingenio, de creatividad de los franceses fue muy, ayudó bastante a que este arte cinematográfico se libere, nuevas formas de proceder en la dirección, nuevas formas de proceder en la dirección de actores y finalmente en la historia, ¿no? Entonces sí, totalmente les doy la libertad. Me gusta que tengan eso. Pero el gran pero es que yo necesito que el actor esté concentrado y que esté entregado al papel, que tenga una conciencia, porque yo la voy a tener porque es algo que me exijo en mi trabajo, la voy a tener, no quiero tener la mente concentrada en otra cosa que no sea la historia, pero exijo lo mismo del actor. Entonces, sí hay una libertad, pero sobre la base de una investigación previa. Okay. Entonces, ¿cómo llegamos a Days to Remember, Days to Forget? Mira, este es mi nuevo corto. Todavía estoy en el proceso de hacer cortos porque siento que era una especie de adiestramiento para mí. Un adiestramiento que yo misma me impuse y dije, tengo que pasar por estas cosas para poder recién hacer un largometraje, ¿no? Este corto la creación en verdad es muy bonita porque a mí me llaman en la plena pandemia y me dicen que quieren que yo dirija. A lo cual yo reaccioné de la forma, creo que salté, reaccioné de una forma bastante asombrada porque yo había hecho un único trabajo hace 2 años. Entonces, a mí me llamaron en el 2021, y yo había hecho en el 2018 un pequeño corto, ¿no? Un pequeño corto con conocidos y amigos de la universidad y también gente que conocí mochileando. Porque definitivamente si tú ves los créditos, hay gente que conocí en Ayacucho y que, bueno, y que también vivía en Lima y que yo simplemente invité de buena gana porque siempre tengo la idea de que el otro tiene algo que ofrecer bajo su experiencia previa, ¿no? Así sea escalador, traductor, ¿me entiendes? Me gusta que finalmente den su cuotita de experiencia en el arte cinematográfico. Me parece interesante, ¿no? Pero hay que saber llevarlo bien, ¿no? Si no, todo sería un caos y sería un circo, ¿no? No, tampoco va por ahí. Pero justamente por hacer este trabajo, With a Woman Like You se llama mi primer corto, les gustó. Y justamente a la chica quien me llamó ese día, me acuerdo muy bien, me llamó por teléfono, me dijo, podemos conversar, me dijo que le había gustado este trabajo previo y que estaba totalmente segura de que quería hacer un trabajo conmigo y además quería el papel protagónico, lo cual es curioso, ¿no? Entonces, definitivamente hablamos, entendí cuál era su exigencia, ¿no? Pero no quiero que exigencia suene mal, sino más bien el compromiso, a eso me refiero con exigencia.
La evalué en una serie de castings, creo que demoramos como 1 mes y medio, pero yo ya la había visto actuar antes, ¿no? Entonces, más o menos saqué la cuenta de que ella sí podía hacer un desarrollo de papel, una performance, un algo. Entonces, no era tan descabellado lo que ella me pedía, ¿no? Puede sonar descabellado que yo te llame y te diga, ¿no? Hazlo y yo quiero el papel, ¿no? Pero no porque ya había una preocupación de esta chica. Entonces, a mí la verdad me agrada cómo se genera esto, porque nunca lo tomé como un trabajo más, sino más bien lo tomé como un camino en mi carrera cinematográfica, ¿no? Y el mismo cuidado con el que inicié lo tengo hasta ahora, y el producto también ha salido excelente, y siempre creo que la obra debe superarse a sí misma. De hecho, era una de las cosas que me preocupaba cuando inicié el proyecto con esta actriz, Chiara Valquiria, porque quería asegurarme de que este corto sea mejor que el anterior, y creo que se logró. Y creo que se logró, creo que todos hemos aprendido bastante. Esto también me gusta, que el equipo aprenda, que el actor aprenda, que sea una experiencia de vida, porque siempre creo en esto de la superación de la obra y la retroalimentación de la obra, porque finalmente es como si este nuevo corto tuviera una especie de alimentación del anterior. Ya me han dicho por ahí del color, me han dicho por ahí de las locaciones, que de la música también, y finalmente el equipo técnico con el que trabajo, ¿no? Entonces, así se genera este segundo corto, ¿no? Es una especie de consecuencia de mi primer trabajo. No se perdió en ningún momento la responsabilidad de que supere a mi obra anterior, y eso siempre se lo comunicaba al equipo, porque era una de mis preocupaciones, y finalmente se desarrolló en menos tiempo que el anterior, lo cual también da una especie de conclusión de aprendizaje, porque ya sé cómo hacer las cosas, sé cómo comunicarle a mi equipo, porque una de las cosas importantes que quiero también comunicar en esta entrevista es que finalmente el cine, como se alimenta de tanto conocimiento y de tantas artes, yo no sé si en algún lado te puedan enseñar cine así. Completo, histórico, preocupándose en el conocimiento, en la experiencia, en todo eso. No sé si existe una especie de academia, universidad, de repente fuera de este universo, donde te preparen y preparen al alumno realmente para hacer cine, ¿no? Entonces, por eso te digo que más a mí me sirve mucho más experimentar haciendo mis cortos, que llevando un curso o clase, finalmente ser estudiante de audiovisuales, que es algo que nunca quise, que nunca hice. Sí lo quise hacer, pero nunca lo hice, porque esta suerte de experimentación y conocimiento sabía que iba a ser limitado donde quiera que vaya. Y la limitación te lleva a la apatía, ¿no? En ciertas circunstancias, y la apatía creo que es algo que no le favorece al arte. Sí, puedes terminar odiando lo que quieres. Sí, te corta la creatividad, ¿no? Entonces, se puede decir que este trabajo es muy interesante porque ya se veía que se había aprendido previamente, ahora se aprendió más y termina desarrollándose hasta el día de hoy, y se está presentando ahorita en Arequipa por primera vez, y acá la gente arequipeña, las personas arequipeñas que aman el cine y que finalmente pueden colaborar en que esto suceda, ¿no? Pueden ser gestores de exponer cine, nuevo cine, de gente como yo que recién empieza, ha podido ver quizá el esfuerzo, quizá el mensaje dentro de esta obra, ¿no? Days to Remember, Days to Forget. Okay. Y ahora, me comentabas hace unos días que conversábamos que tenía una cuota queer, ¿puede ser, dentro de este cortometraje, o es sobre el otro trabajo? Es el anterior trabajo, sí, hay una anterior. cuota queer. Ajá. Okay. Sí, ¿Cómo se concibió eso antes de seguir con...? Sí, claro. Bueno, los tiempos que ahora vivimos son bastante distintos, ¿no? Y finalmente nuestro país carga bastantes taras, nuestro país. Ya no sé si señalar la etapa colonial, porque parece que es precolonial esta situación, una especie de mentalidad que tenemos los peruanos, que se convive con eso hasta el día de hoy, ¿no? Por mencionar unas cuantas: misoginia, racismo, xenofobismo.
y simplemente el hecho de no aceptar al otro, pues no Claro. aceptar ni apoyarlo, ¿no? Porque lo otro se concibe en este contexto, ¿no? Y en muchos otros países del mundo, lo otro es lo diferente, lo otro es lo desconocido, ¿no? Y esas cosas me hacían pensar cuando estudiaba la carrera de filosofía y desarrollar también, ¿no? Porque creo que no sé cómo llegué mucho tiempo a estudiar principio de identidad, cartesianismo, son cursos que llevé en la universidad con profesores de afuera. Ok. Entonces eran cursos donde de pronto, incluso el mismo lenguaje, ¿no? A mí me sirvió bastante saber francés para poder entender un poco de, qué sé yo, los libros que estaban contemplados en parte de estos talleres, cursos extracurriculares, ¿no? Del cartesianismo, y también la filosofía del lenguaje, ¿no? Que se apoya mucho en lo cartesiano. Filosofía del lenguaje, autores Wittgenstein, Kripke, ¿no? El mexicano Rayo, que pueden hacer todo un desarrollo de fórmulas lógicas y finalmente expresar el pensamiento humano en fórmulas lógicas. Te digo esto que está apoyado en Descartes, ¿no? Pero iba con esto a que lo otro, lo distinto, y poniéndonos más metafísicos, si quieres, lo que no se puede conocer. O sea, eso, en vez de darte o motivarte, ¿no? Como una especie de aventura, de querer conocer, querer leer todos estos libros, digamos, más bien lo veía negado en nuestro contexto, ¿no? Y como te digo, los tiempos son distintos. Tengo varios amigos que pasaron por una etapa qué sé yo, de prejuicios desde su familia, la misma carrera. Por ejemplo, las carreras de Derecho y Economía, y otros trabajos, ¿no? No permiten que la persona sea o se exprese desde su vestimenta y sus ideas, obviamente, ¿no? Ellos tienen un sistema bastante del siglo XIX, es por eso que no me agradó seguir estudiando economía, porque es una ciencia muerta también, ¿no? En cambio, no es como el cine, que es bastante joven y se renueva, ¿no? No, entonces, eso inconscientemente me motivaba, ¿no? Lo otro, lo distinto, ¿no? Mis amigos, ¿me entiendes? Han pasado por momentos difíciles, no solamente respecto del género, sino también respecto de la carrera, la vida, qué sé yo, la vida adulta, ¿no? De que ya no eres un niño y ya no puedes estar jugando a vivir, sino tienes que saber de qué vas a trabajar. Entonces, esas grandes dudas que vives pues a partir de los 20, ¿no? O incluso gente a edad un poco más temprana o a edad un poco más tarde, era algo que me preocupaba. Y porque creo que la persona no está totalmente definida, no está. Creo que hay un mar de posibilidades en las que tu pensamiento, tu comportamiento y tus creencias pueden ser totalmente volátiles sin llegar al relativismo. Puedes expresarte hoy de una forma Y cambiar de parecer. y cambiar, pero no negar. Ok. No negar, abrazar ese cambio. La negación pues te lleva a la parálisis mental y de acción, lo cual no contemplo porque desde la filosofía aristotélica la acción siempre viene motivada de una especie de esencia, ¿no? Y si lo pasamos eso a nosotros que somos parte de un universo temporal, entonces es totalmente sensato decir de que existe la posibilidad del cambio, existe la posibilidad de digamos, entender también por qué estamos acá, sin llegar de repente a complicarse, ¿no? Porque podría ser también una especie de conocimiento que nunca se llegue a siquiera a tocar la superficie, ¿no? O sea, son límites que tiene nuestra razón finalmente, pero que no debería alterar tu vivencia. Y en este cortometraje se da ese ejercicio de Sí, claro. descubrimiento también. Claro, ¿Cuál es claro. el tema que querías, digamos, El cambio. el cambio? El sobre todo? cambio, el cambio. Tenemos mucho miedo al cambio, creo yo, y finalmente los puse en esa piel, ¿no? En la piel queer, porque, digamos, yo hice este trabajo
para mí hacer cine es un trabajo. Yo lo hice con muy poco tiempo, ¿no? Y es la verdad. Entonces, recordando algunas influencias que tenía de este canadiense Javier Dolan y películas de Wong Kar-wai, y recordando mi experiencia con mis amigos y viendo la parte decorativa, porque finalmente el cine hay que vestirlo, se llegó a un consenso con mi equipo de poder contar una historia de travestismo, ¿no? Yo nunca quise tomar la decisión sola, sino más bien consultarlo, ¿no? Consultarlo con la guionista, con los actores, con el equipo artístico, con los sonidistas, ¿no? Que vinieron gustosamente a mi casa donde vivía, y que hacía esta especie de reuniones que parecían reuniones políticas, pero finalmente eran para preproducción para el cortometraje, ¿no? O sea, tuve una especie de 2 meses para organizarlo, pero para grabarlo tuve un día porque era un concurso. Vale. Entonces, un poco la idea es rápida y más bien la reflexión queda posterior a la obra, ¿no? Que ya todos lo han visto pues como un trabajo bastante queer, y más bien mi motivación sí pasó por una reflexión filosófica, que quizá yo no llego a expresarla al 100% en el cortometraje porque soy una directora novel y ya quisiera yo poner toda la filosofía y carga filosófica en un corto, pero no puedo. Y más bien lo que hice fue una especie de, yo lo tildo como acercamiento. Yo me acerqué a esa vivencia y eso es lo que ves en el corto, ¿no? 2 personas que viven atrapadas, que la una cambia y el otro no es capaz de aceptar el cambio, ¿no? Y lo ve como distinto. Entonces, cuando no aceptas algo en esta vida, hay mucho dolor. Hay mucho dolor, hay incomprensión, hay apatía, pesimismo, y lo último podría ser hasta el suicidio, ¿no? Entonces, yo quería plantear un poquito de ese cambio de mis compañeros, de mi propia vida, en lo que creo, en ese corto, ¿no? Que finalmente tuvo la suerte de agradar a mucha gente y de tener algunos premios. Vale. Y en el segundo, en Days to Remember, Days to Forget, también se habla del cambio de Sí, alguna manera. también se habla del cambio, entonces es un cambio que viene por el autoconocimiento, ¿no? Por el qué estoy haciendo, las grandes preguntas filosóficas que hago aquí, hacia dónde voy. ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Y por qué? Claro, la frase del corto es, ¿te has preguntado si todo el tiempo estás durmiendo? ¿No? ¿O qué has vivido realmente? ¿O qué estás haciendo? Esa pregunta me parece tan importante, creo que deberíamos hacernos todos los días, porque finalmente entiendo la vida como un compromiso. Si estás acá, es aceptable que sepas que no sabes qué estás haciendo, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo de la mejor forma, con la mejor de los caracteres. O al menos entender por qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Si ya de por sí no se puede escapar de esa Sí, monotonía. y la exploración, en la conversación, en el contacto humano, en el descubrimiento, en la experiencia, finalmente, esa apertura al cambio quizá es algo que nos podría llevar a una especie de, yo pienso, ¿no? A una especie de conciencia que ayude de pronto a la sociedad. Claro. Ahora, el personaje de este último corto llega a una revelación a partir de una decepción. Sí. Si lo he entendido bien, ¿no? Ella se decepciona de que sus sentimientos no sean correspondidos de alguna manera por una persona que ella creía lo sentía así, ¿no? Por el contacto que tenía. Claro, Entonces ella escapa de eso, pero tiene una limitante también, según como lo entendí, es que al momento de querer escapar del todo, tiene cierto apego todavía por esa vivencia, por ese recuerdo, ¿no? Sí. Y también se retrotrae a un recuerdo anterior, ¿no? Que es según como se presenta en partes de flashback, que sería la parte de recordar, los días para recordar, ¿no? Sí. Que es como su parte más joven, tal vez, antes de entrar o adentrarse a esa vida un poco más caótica, ¿no? Claro. Previa al sujeto. Y hay una escena, sobre todo, cuando ella ya pasa del caos, quiere escapar de ese, cuando lanza la libreta, y tiene una suerte de arrepentimiento porque baja Ajá. a la puerta, pero incluso cruzar la puerta
esa escala es para ella una suerte de balcón que no se atreve a, a- a saltar y que después salta finalmente, ¿no? Eso tiene una base también filosófica que querías explorar o compartir con el público finalmente. ¿Cómo es que lo concibes, todo ese recorrido? Mira, bases filosóficas yo creo que sí te he mencionado algunas. Yo creo que al final la filosofía es una suerte de apoyo en mi cine. Okay. No la estoy citando todo el tiempo, evidentemente, o sea, por eso te dije, ¿no? Ya quisiera yo proponer de repente una especie de grabación que sea muy sesuda y se hagan las grandes preguntas. No, pero sin tener que ser muy denso, ¿no? O Claro, sea, sin tener que podría... ser muy denso, pero la Claro. filosofía va por lo denso también. Pero respecto de este corto que Ujú. mencionabas, sí podría decir que recuerdo bastante nuevamente la filosofía francesa, y la literatura francesa, ¿no? El viejo Sartre, Camus, eh, este mito de Sísifo se me vino a la cabeza cuando tú mencionaste lo de la grada, Ujú. esta especie de balcón No se que no atreve lo a... salta, pero Sí. entonces, ¿qué prefiere el personaje? Seguir sintiendo el peso, ¿me Ok. entiendes? Seguir sintiendo el peso y no esta especie de contradicción todo el tiempo, ¿no? La falta de seguridad. La falta de seguridad, me atrevo a decir, por la falta de conocimiento Ok. de ella misma, ¿no? Por eso días para recordar, días para olvidar, tiene que ser una especie de dualidad, porque si solamente fueran para recordar, sería todo muy de ensoñación, muy pastoril. Claro. Pero hay que olvidar también, no como cancelación, sino como avanzar. Ok. En ese sentido es el olvido, ¿no? Claro. Pero tú me preguntabas por esta especie de personaje que tiene un apego. Sí, sí, yo creo, nuevamente yendo al aspecto humano, que es lo que vemos nosotros en nuestra experiencia cercana, o sea, con las personas con las que hemos compartido, es esto de no dar el paso, ¿no? Ujú. De preferir tal vez la comodidad de cierto trabajo Ok. y de ciertas prácticas. Hay cierta realidad también, ¿no? Ajá, y no, y hacerse muchas preguntas sobre esto y finalmente dejar de vivir, ¿no? Porque si este personaje lo tenemos atrapado en esta casa muy deteriorada, que es lo Ujú. único que le queda porque ya no trabaja, eh, lo tendríamos pues como una especie de rata, ¿no? Y Claro. más bien lo que se quiere es que ella misma se dé cuenta de que hay mucho más afuera, de que todavía puede hacer algo más, Claro. de que no se ha muerto finalmente, ¿no? O sea, lo que se detiene es lo inerte, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, sí, pasa a ser uno con el universo, pero de todas maneras nosotros tenemos la gran suerte, y digo gran suerte porque a veces se asume la corporalidad, ¿no? Ujú. Y la corporalidad es algo tan efímero, a la Claro. vez también es una cárcel, ¿no? Estás, digamos, naces y vienes a este mundo con este cuerpo que te anima, Ujú. anima a tu alma, ¿no? Ujú. Y es el reflejo también de lo interno que tienes, de lo que no se puede ver, ¿no? Pero esta corporalidad también se debería, digo, la tienen olvidada porque finalmente sin esta corporalidad, sin esta física, sin mi masa, no puedo ejercer algún tipo de cambio nuevamente en el espacio donde vivo, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, se nos pasa, se nos olvida. En este caso, este personaje ha estado lucrando con su cuerpo, pero también siempre me viene a la cabeza los profesores también que odian enseñar y finalmente se deterioran, pues, anímicamente y corporalmente también, ¿no? O sea, siempre todos tenemos esta especie en la cabeza, tenemos la idea de un profesor pues cansado, ¿no? Y sin embargo, más bien nos sorprende cuando vemos a un profesor que le gusta enseñar y que es muy activo, ¿no? O sea, todas estas profesiones que se llevan a cabo cuando las haces y no te gustan, son un peso. Pero ese peso, recordemos nuevamente, que recae sobre un cuerpo. Claro. No sería peso si recayera sobre fantasmas o almas, no, Sobre no un se objeto, claro. sentiría, pero lo físico hace que pese más y que se sienta la temporalidad, ¿no? Claro. Entonces, te menciono todo este rollo porque la chica, el personaje está encerrado y, como te decía, los días no han acabado, ella tiene que salir,
intentar salir, aunque sea un día o una hora, ¿no? Para poder abrirse a todo este espacio de conocimiento que finalmente ella y toda persona debe conocer, ¿no? Ahora, ¿qué representa el opresor directamente? ¿Es una opresión literal? Es decir, es el tipo que de alguna manera la cuida, pero al mismo tiempo no permite que ella Claro, tenga claro, una vida real, completamente autónoma, sí. o representa, tiene un trasfondo o sea, menos literal, Sí, digamos, al sí, momento de la claro. concepción. Yo creo que lo literal salta a la vista, ¿no? Ujú, Salta a la vista, pero podría ser tranquilamente llevado a la interpretación que ustedes deseen. Podría ser claro. una institución. Yo citaba mucho el trabajo porque desde mi propio contexto familiar y universitario Ujú, he visto mucho que personas hacen lo que no les gusta sí, y para que sobrevivir. odian eso y que se terminan matando. Claro, ¿No? Suena muy fácil decirlo, hasta parece un chiste, pero es la gran realidad de muchas personas. Yo claro. misma no estaba segura de hacer cine, empecé a hacer cine muy tarde, a los 28 años, Ok. y siempre me lo planteé rudamente, hasta que me hice una especie de examen y dije, me puse un ultimátum, ¿no? Entonces yo digo al día de hoy que si no me hubiese puesto así, también sería parte, ¿no? De esas personas que no les gusta lo que hacen. Entonces sí, este personaje de El Caficho, ¿no? De Ujú, esta persona que la cuida, la manipula, finalmente qué cosa quiere de ella o claro, simplemente quiere dinero, claro. podría ser una institución, podría ser un padre, podría ser Pero una abusa de ella relación. también. Sí, claro, un amigo, Claro, pero el abuso que yo planteo ahí es un abuso físico literal. claro, O sea, no físico literal, sino ambos, ¿no? Es físico y en ese sentido es literal. Todos lo ujú, pueden ver, todo el mundo se ha dado cuenta. claro, Pero en la vida real hay abuso de todas clases, sí, que a veces no lo percibimos y deberíamos estar atentos más a lo que nos sucede, ¿no? Porque no tanto por hablar de la toxicidad y esta psicología que está muy de moda, ¿no? Que hablan de ghosting y de todo, y que ya tu amigo no es tu amigo, ¿no? Eso no, sino en tu vida diaria. ok, Tú mismo podrías ejercer esa presión sobre ti. ok, Tú mismo ser tu propio enemigo, tú mismo ponerte las limitantes. Entonces, simplemente lo que yo hago es, en el cuerpo del actor, si se quiere, es representar esto, ¿no? Pero sí tiene todas las connotaciones que tú le quieras dar, ¿me ok, entiendes? Una connotación, si quieres, incluso hasta ficticia, una idea que te aprisiona, terrible. claro. Y ahora hay un tercer personaje que aparece ya al final casi, y es el tipo que recoge la libreta una Sí, vez que el personaje principal se libera de ella, ¿no? Que duda también el personaje principal porque quiere como recuperarla y después decide finalmente deshacerse de ella. Viene un tipo y la recoge. sí. Eso nos da el pie para una posible segunda parte del cortometraje. No lo has planteado todavía. Hay una Mira, historia dentro de esa libreta con esta persona. sí, esa libreta está escrita con cosas bastante reales, ¿no? Sí, 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 son sí. cosas reales, eso es lo que me encanta. No, nunca podría haber rodado la escena con escribir rayones, simplemente no. Claro. Pero una segunda parte, A es partir que, de esa libreta. claro, es que cuando la obra funciona, tengo entendido por la Ujú, literatura y, sí, sobre todo por la literatura, ¿no? Cuando terminas de leer la última página y quieres saber más, la obra se hace universal. ujú, Ya, yo no tengo ninguna autoridad ahorita para decir eso de mi corto, sonaría bastante eh, que me quiero vanagloriar y eso, pero sí he escuchado comentarios de otras personas que me han dicho de que lo ven en formato serie, ¿no? ok. En que quisieran ver la vida de Ana y que Antes y después. antes y Claro, después con el chico y que podría ser, y esto es lo más genial que me han dicho, claro, que podría ser una película. Sin embargo, yo creo en la capacidad de síntesis. claro. Y creo que lo que se ha trabajado a partir del rodaje y el guión, ¿no? Y la postproducción actual es que tiene los minutos necesarios para conmover y plantearse las preguntas al público. Sí, abre mucho la interpretación. Por ejemplo, Sí, hay una parte en la que el personaje del caficho está hablando con ella, bueno, está gritando en realidad, y a ver, no sé si se puede decir que le comenta simplemente, sino que le hace recordar que él de alguna manera la recogió. sí, Si abrimos la interpretación y no damos
pie al flashback, sino a que todo tiene, o bueno, sí, de alguna manera sí, pero que no está ordenado todo cronológicamente, sino que en lugar de recuerdos son las mismas escenas sobrepuestas no cronológicamente. En un momento, con esa apertura de interpretación, yo pensé que el tipo del skate era el Caficho en su tiempo joven que encontraba en ese momento a la chica. Pero, pues, o sea, entiendo que no necesariamente es así. Claro, claro, claro. No, y ¿sabes qué? Que es interesante lo que tú dices. Mm, ¿Por qué? Finalmente, esta chica no sabe si confiar, claro. ¿no? No sabe si confiar, podría ser un círculo vicioso, que Ujú. finalmente también vuelve a la realidad, que a veces estamos atrapados en un círculo vicioso y nos tienen que pasar ciertas experiencias para uno mismo darse cuenta y salir de ahí, ¿no? Y romper con ese círculo, ¿no? Claro. Por eso es que plantea el personaje con cierto recelo y miedo Ujú. de tal vez ya no confiar en otra persona, ¿no? El hecho de que sea hombre, mujer, trans, si hubiese aparecido ahí, no tiene ninguna relevancia. Más bien, yo ya había conversado con ciertos actores que quería que participen, así que por eso te digo, no tiene relevancia. Hablemos de la persona en sí, que, como te digo, que pudiera ser cualquier agente, pero finalmente es un humano. Ujú. Y este chico yo lo vi como más libre y más puro Ok, que el que aprisionaba, ok. en ese sentido. Pero si tú interpretas que es un caficho joven o alguien que luego se va a distorsionar, ¿no? Su personalidad, también podría ser porque nada me garantiza que este chico luego no se vuelva un maniático, psicópata, nada, ¿no? La obra está abierta totalmente. Sí, hay justo Ujú. la... Discúlpame, Sí, pero perdón. la diferencia está en que en ese momento tiene compasión, Ok, nada más. Ujú. ok. Pasa que yo llegué a ese punto, al menos unos minutos, porque textualmente, pues no recuerdo exactamente la línea que utiliza el opresor, pero le hace referencia, te recogí de, o sea, es como un te recogí de la basura, ¿no? Y si lo llevamos a la escena final, lo que hace el último personaje es recoger de la basura una libreta. Y pues esa libreta, al contener la parte, digamos, la expresión más pura del personaje principal, sería como una representación excorpórea del mismo personaje, es decir, ese recoger, lo entendí así, ¿no? Recoger de la basura una libreta sería como lo mismo que le pasó a ella en un momento con el opresor en un tiempo pasado, ¿no? Entonces, o sea, lo que vi es como que la similitud, ¿no? De la libreta con su personaje, con su propietario anterior, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, por eso es que llegué a la ujú. conclusión de, este es el tipo tal vez que la oprime después. Claro, tú hiciste la conexión por la basura, ¿no? Exacto, recoger de la Claro, basura, recoger de la que es lo basura. mismo que hace Mira, el tipo al claro, final. fíjate que tú o sea, como espectador has hecho todo un trabajo de análisis que ha pasado pues por mí y no sé si los actores, porque Ujú. a veces tiendo a pensar que los actores están más concentrados en el personaje, o eso es lo que me ha venido pasando como director, ¿no? He tenido la buena suerte de toparme con chicos muy talentosos Ujú. en papeles protagónicos, ¿no? Ok. En el anterior y en este también, ¿no? Sobre todo los protagónicos me han ayudado bastante a seguir planteando mi historia, a llevarla por el mejor camino, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar a directores nobles. Más bien lo contrario a eso, sí te empobrece toda la producción, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, mira, que el hecho de la basura, por eso te decía tu interpretación nuevamente, ¿no? O sea, eh, el dejar de lado el objeto, Ujú. que finalmente era lo que contiene toda la historia negativa y la historia positiva, Days to Remember, Days to Forget, está Ujú. escrito en el cuaderno. Simplemente el hecho de dejarlo a un costado, ¿no? Si yo lo hubiese grabado, lo hubiésemos planteado de esa forma, también hubiese sido eh, representativo de la idea original que era ya terminar con esa vida, ¿no? Si se puso en la basura fue algo aleatorio, Ok. aleatorio, ¿no? De hecho, en las prácticas que tuve de ensayo con los actores, sí se hablaba de la basura, pero no era algo tan escrito tal cual en el guión, ¿no? Ok. Más bien en el guión inicial lo que tenía era deshacerse del cuaderno,
tal como ella se deshizo subiendo al último piso, ¿no? O sea, podría haberse deshecho el huevo en Podría cualquier haber otra acabado ahí sociedad. tranquilamente la historia, ¿no? El hecho de la basura yo creo que termina siendo aleatorio porque quería que este personaje, ¿no? El que se conmueve al final, que es un chico cualquiera, como te digo, no interesa quién es, pero sí nuevamente, abre la posibilidad de que aparezca un tercero y que finalmente se haga parte de una historia, ¿no? Un contexto, que era el Claro. contexto de ella, ¿no? Por eso te digo, las representaciones que tú has hecho en tu cabeza, ¿no? Las descripciones muy interesantes también, ya vienen creo que por el lado del espectador y qué bueno que esto suceda, ¿no? Ok. Esto suceda. Nuevamente quiero decir de que es una obra rodada con rapidez y yo creo que más bien ahora lo que me tocaría hacer o lo que quiero hacer es tener un poco más de tiempo para darle espacio a estas interpretaciones que el público puede hacer, ¿no? Que me encantan, ¿no? Pero que me gustaría tener tal vez una base más exacta. Finalmente el arte no es exacto, pero sí quisiera poder comunicar más. Ok. Ese análisis que tú has hecho, ¿no? Ya no sé si apelar a la inconsciencia, a la subconsciencia, como decían estos Jung y Freud, no sé si eso realmente está pasando, ¿no? Por mí, por los estudios que tengo, por la preparación que le pido a los actores, por el Claro. equipo con el que trabajo, de repente está pasando por ahí, de repente es una vena invisible que yo no veo y ¿me entiendes? El equipo mismo se presta para que se geste cierto tipo de escenas, ¿no? Por eso todavía sigo trabajando de manera libre en el sentido de que el guión está libre, la actuación está libre y con cada departamento y jefe de área, ¿no? Jefe de área, por ejemplo, la directora de arte, el director de cámara, el chico que está encargado de todo el diseño sonoro y la música. Entonces yo sí les pido libertad. Finalmente, como el cine es un arte colaborativo, ya yo no estoy solamente creando, sino es todo el equipo. Y te lo menciono esto porque quizás ahí se gestó esa idea, ¿no? Quizás ahí, ¿no? Porque el arte tiene esto, ¿no? Que te lleva por unas aguas y que al final se comunica y converge. eh, Podría ser causalidad, podría ser casualidad. No me arriesgo a decir ninguna de las dos, ambas que participen, ¿no? No. Me gusta lo absurdo también. Bueno, acá no tenemos algo absurdo, más bien algo con interpretación. Pero finalmente, ¿qué es lo absurdo, no? O sea, a todo se le puede buscar sentido, ¿no? Claro. Y es el sentido que tú le has querido encontrar, ¿no? En este caso. Bueno, muchas gracias por compartir eso No, con gracias a ti nosotros. por la Para entrevista. finalizar, podrías compartir con el público tal vez alguna película que tengamos aquí en la Mediateca o libro que a ti te guste mucho y que recomiendes de alguna manera. Ya, de la Mediateca sí me llamó bastante la atención. Mira, de lo que hemos hablado, acá hay un diccionario del cine, y sí tiene relación con lo que hemos hablado, a pesar de que diga diccionario, porque el tema cronológico, ¿no? Para empezar y para continuar y para alimentar todo este camino largo que es el cine, muy bonito, hay que tener cierto bagaje, ¿no? Y esto te facilita de pronto la manera en cómo seguir proponiendo, ¿no? Y es bueno, sobre todo en el contexto francés, porque es parte importante de la historia del cine, conocer a los agentes principales que han sido causantes del cambio en la historia del cine, ¿no? Y por eso acá también está que es de Godard, ¿ya? Y que tiene sus películas muy Es una emblemáticas. colección completa, ¿no? Claro, una colección no completa, porque No acá completa, le o sea, faltan más. una selección en todo caso, en realidad. Sí, Es más una selección que una claro, colección, ¿no? pero por ejemplo es muy duro y no quiero que sea porque quiero que el arte invite a todos digo, duro ver esto, ¿no? La filmografía de Godard sin antes entender y conocer parte del contexto francés y por qué no conocer la lengua francesa, porque eso te permite conocer más, ¿no? Entender más, acercarte más a la obra del autor, ¿no? Claro. Por ejemplo, si abrimos alguna de estas páginas, que no quiero parecer como una suerte de religión, pero como les digo, si tienen la oportunidad de conocer la lengua francesa, todo es más fácil. A mí me pasó, de pronto entendí
que como el cine francés había sido pues la gran, ¿me entiendes? No se puede concebir el cine sin cine francés, sin cine de personas que finalmente eran amantes del cine, porque el amor, a ver, entendido en la filosofía, viene también por el deseo de conocer, el deseo del saber, y finalmente ese saber es bueno. Es bueno, se denomina como el bien, ¿no? En Platón, en Aristóteles, que son como lo máximo en eso, ¿no? Entonces, ese amor al saber de estas personas, de Truffaut, de Godard, Chabrol, Jacques Tati, que son los que están en esa generación del 60, 70, muy importante, vuelvo a decir, para el cine, tiene que ver con un conocimiento de lo que se están aproximando, ¿no? En ese caso ellos tenían un conocimiento del cine y por eso digo de que alguien que quiera empaparse con todo esto no tendría que saber un poco de lo francés, la lengua francesa, apoyarse de este diccionario de repente y finalmente entrar ya a la filmografía para poder apreciarla mejor, ¿no? Acá hay unas películas, por ejemplo, El Desprecio. El Desprecio es o sea, mucho cuidado con El Desprecio porque es bastante fuerte y hay una suerte de sensibilidad que así nomás no encuentras en otra película. Y mira cuántos años han pasado, como 40, 35 años. Otras más americanas, de corte americano, porque finalmente el cine francés se nutre también del cine americano y prácticamente la historia del cine es casi enteramente cine americano, ¿no? No digo que sea el mejor, El comercial, al menos. el comercial, pero también también el que mostró interés en formar una industria cinematográfica, Claro. un desarrollo cinematográfico luego de la fuga de talentos de la Primera Guerra Mundial. Hace un momento te hablaba de Fritz Lang. Fritz Lang termina saliendo de su Alemania querida por más bien trabajo en Estados Unidos como iluminador, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se le otorgó una suerte de oportunidad a estos cineastas que no iban a realizar nada en un gobierno terrible, ¿no? En un estado terrible, ¿no? Entonces, así se forma un poco el cine americano con ayuda de digamos, técnicos, mira, ni siquiera directores, técnicos que vienen de distintas partes del mundo, ¿no? De Reino Unido también, personas judías o que practican la religión judía que bueno, ¿no? O sea, que terminan formando parte de la historia del cine y haciendo que el cine cada vez más aprenda de sí mismo, mejore, qué sé yo, las nuevas técnicas en 1920, 30 se van conociendo. O sea que les digo, uno no puede decir que en el cine todo estaba definido cuando inició, ¿no? Por eso digo que es un arte muy que se va viendo a sí mismo, que se va alimentando, que va teniendo nuevas técnicas, que rompe con sus técnicas. Entonces, todo eso lo asimiló el cine francés y para ver estas películas o leer estos libros que hablan de cine respecto de lo francés, sí es bueno conocer un poco más, ¿no? Eso te